Un placer estrenar el Zoom, porque estamos cambiando la forma ahora de estas entrevistas virtuales, con una persona tan talentosa y tan copada como es quien me acompaña ahora con los mates a distancia desde Madrid. Un grande del rock Muchas gracias. nacional. A vos, muchas gracias a vos. Miguel Cantilo, bienvenido. Ni siquiera necesita presentación ese nombre porque es conocido por España, Argentina y muchos más países, muchos otros países. Pero bueno, un grande. ¿Sabes qué? Me gustaba que te describen como un poeta sin fechas, atemporal, un poeta atemporal, he visto que te dicen, y me parece un buen nombre para ponerte. Sí, en todo caso es un elogio porque uno elige a qué se va a dedicar cuando es muy joven. Y yo ya cuando estaba en el colegio me elegí la poesía y gracias a eso he podido ganarme la vida cantando. Y bueno, el hecho de hacerlo hace 50 años le da una pátina de atemporalidad, Claro. porque hay canciones que han sido escritas hace 20, 30, 40, 50 años y sin embargo la gente las recuerda. Y Y bueno, esa es siguen la vigentes, fortuna. hasta sus propias letras, o sea, el significado de esas canciones. Algo que pasa también con los Beatles. Mirá la comparación, bueno, va bien con el último disco que sacaste, pero los Beatles también son como atemporales, ¿no? Sí, yo creo que no solo dentro del ámbito de la música popular, sino en muchos otros ámbitos, en la música clásica, en el teatro, en la literatura, hay determinadas cosas que no están eh, caducadas por el tiempo, sino que uno no sabe de dónde provienen y de qué época. Y a veces inclusive no sabe ni siquiera quién es el autor. Es verdad. No se conoce el nombre exactamente, Sí. salvo los que están bien informados, bueno, y la gente que conoce, pero ¿cuántas veces nos ha pasado de un trozo literario o una pieza musical reconocerla, llevarla con nosotros en la memoria y sin embargo no tener claro quién es el responsable? Sí. Yo creo que eso con la música popular pasa bastante y yo he tenido la fortuna de que algunas de mis canciones tuvieron esa parte de elección del público. Por supuesto que no todas, muy pocas, pero bueno, hay algunas que son como tocadas por la varita mágica del recuerdo de la gente. Sí, sabés que hace poquito hablaba con Víctor Heredia, justamente otro maestro, y hablábamos de Sobreviviendo y cómo esa canción en este momento impactó tanto y la agarraron de alguna forma como un himno. Y yo siempre me recuerdo a mí misma, chiquitita, cantando la Marcha de la Bronca, sin saber tal vez siquiera su significado, ¿no? Pero mamando eso desde chica. Y hay varias generaciones que han crecido, de alguna forma se ha convertido, claro, es una canción popular que también con lo que implica, ¿no? De lo social y, bueno, toda la carga que lleva encima, se ha agarrado mucha gente se ha agarrado de esa canción. Es como un ejemplo muy puntual. Es más, hace poquito te vi que justamente la agarraron para lo contrario. Como alguien no entendió, y puede pasar también. Sí, yo publiqué una protesta en las redes sociales porque se tomó como una bandera política y es una canción que casualmente no tiene una bandera política clara, no fue hecha para el peronismo ni contra nadie específicamente, sino contra una situación que vivíamos en el año 68, que era una situación opresiva que venía de la dictadura militar imperante en ese momento. Entonces, usarla para propaganda política a mí es una cosa que me irrita. No solo me ha pasado aquí en Argentina, en Bolivia, cuando vino el golpe militar que derrocó a Evo Morales, la publicaron también y la hice prohibir, o sea, hice una gestión a través de las redes para que la sacaran. Y ahora he tenido que hacerlo de nuevo, nuevamente, por un posteo que vino de Mendoza, de una persona que ni siquiera lo firmaba personalmente, y
Y bueno, no es que si sale una a favor del gobierno, yo no voy a protestar, voy a protestar igual. Si hay capitalización para una bandería política de una canción mía, salvo que sea algo que me beneficia, suponte una cortina musical para un programa. Eso me beneficia porque yo vivo de los derechos de autor. Entonces no me voy a quejar si sale como una cortina musical en un programa determinado, Sí. aunque ese programa tenga una tendencia política. Pero sí me voy a preocupar cuando se utiliza de una manera gratuita para hacer propaganda política de un partido o de una opinión en contra del gobierno o de lo que sea. Igual cuánta gente, repitiendo esto, la ha tomado como parte de su lucha. Ese tema y muchos otros, ¿no? Son parte de la cortina musical de la vida de tanta gente. Más de 50 años haciendo canciones, me imagino. Es medio siglo, es un montón. Sí, sí, casualmente este año nosotros como dúo, Pedro y Pablo, cumplimos medio siglo. Sí. Y pensamos celebrarlo con un concierto. Vamos a ver si las cosas se van dando como para que no tenga que ser un concierto virtual, Claro. sino que pueda ser un concierto en vivo. Lo proyectamos para el mes de noviembre. Claro. Así que vamos a ver si las cosas se dan. Inclusive tenemos elegido un teatro, que es el Teatro Nacional. Solo hace falta que se vuelva un poco al ritmo normal de vida que teníamos antes de la pandemia. Sí, yo te vi en una entrevista que diste el mes pasado, me parece, hablando un poco de la situación actual y cómo volver a la normalidad no sería lo conveniente tampoco, porque la normalidad es la que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Así que te quería consultar cómo te proyectás vos tal vez a futuro, y cómo yo te veo muy activo, estás regalándonos canciones constantemente, todos los días casi, no sé, como Pedro y Pablo, vos solo, una con tu banda, he visto que has subido también. Es como adaptarse a este nuevo momento, ¿no? Yo creo que toda situación tiene una doble lectura, ¿no? Esto del confinamiento tiene la parte positiva, digamos, que es que la gente intenta comunicarse con más intensidad dentro del ámbito de las redes sociales, las formas de comunicación que existen hoy, que son muy ágiles, y eso abre nuevas vías de comunicación, abre nuevas vías de contacto. Entonces yo lo que puedo hacer es cantar, que es lo que aprendí a hacer, y aprovechar que hay canciones mías que abordan temas que tienen que ver con el momento que vivimos y que pueden estimular a la gente que está por ahí desanimada por la cuarentena y tener que estar encerrada en su casa. Entonces la música tiene un poder a veces que no creo que sea en todas las ocasiones, pero en muchas oportunidades levanta el ánimo y da ganas de seguir adelante. Y en este momento eso es lo que nos cuesta a algunos. En cuanto a lo del regreso a la normalidad, por ejemplo, yo estoy viviendo en este momento en España, donde ya la cuarentena terminó. Sin embargo, cuesta mucho retornar a una normalidad porque la gente todavía está temerosa, porque hay mucha cautela, muchos límites puestos para que no ocurran rebrotes y todo esto que es tan posible. Entonces, aun cuando tengo el recuerdo de los meses que pasé en cuarentena, me doy cuenta que no es muy distinto a lo que estamos pasando ahora. O sea, que hay libertad de movimiento, se puede salir, pero la gente obviamente tiene que cuidarse porque la amenaza está en el aire. O sea que yo creo que el regreso a la normalidad es una cosa muy relativa, Claro, digamos. sí.
Estamos viviendo en un momento en el que la gran mayoría del mundo occidental y parte del oriental también viven una amenaza que no esperaban, que es algo nuevo, y que yo interpreto que puede ser el prolegómeno, o sea, el anticipo de una contienda internacional que involucra elementos de bacteriología, cosa que no había hasta ahora. Bueno, es un compromiso muy grande el que tenemos de tratar de cuidarnos y cuidar a los nuestros y no perder el contacto con los demás, porque eso, ya que tenemos, imagínate cómo sería todo esto si no existiera Internet. Claro, si no existiera, pasaba 30 años antes. mucho más penoso, pero da la casualidad de que existe una posibilidad de vincularse con otra gente a través de las redes, y no es que sea la panacea y la solución, pero bueno, es una forma de llevar adelante una situación tan comprometida. Ahora, con estas nuevas formas de comunicación, como estamos haciendo esta nota, y vos tus videos cantando, vos tenés el domingo 9 de agosto un acústico, Corazón Acústico sería. Sí, es exactamente muy parecido a lo que estuve haciendo en Buenos Aires hace unos meses, que lo hice en 3 o 4 teatros, que es un recital de música y poesía. O sea, yo voy cantando canciones, algunas viejas, algunas nuevas, la mayoría del último disco, pero también canciones clásicas, y hago una elección así, y de acuerdo a los contenidos, y entre canción y canción voy leyendo poemas del libro Poesía Cardinal, que fue el último libro de poesía que publiqué hace 2 años. Sí. Y bueno, y es un recital en el que la palabra y la música son los protagonistas. Qué lindo. Ahora, ¿cómo te llevas con esta nueva forma? Como que no está la conexión humana con la gente, pero de alguna forma se muestra presente, ¿no? Yo es la primera vez que lo voy a hacer, es la primera vez, no tuve todavía ninguna experiencia al respecto. Calculo que lo que no voy a poder hacer es satisfacer pedidos. Si no tengo la letra delante, por ahí me acuerdo del acompañamiento musical, pero necesito la letra. Entonces, si alguien me dice, canta tal canción, a mí por ahí me da ganas de cantarla, pero si no tengo la letra delante no lo puedo hacer. Así que no sé si va a haber tanta interacción en cuanto a que pidan y yo pueda hacer, salvo en el caso de las canciones más conocidas que habitualmente uno las recuerda y bueno, se pueden hacer casi automáticamente. Pero mi idea es hacer versiones acústicas de temas que han sido grabados con banda, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, los del último disco. Entonces, por eso se llama Corazón Acústico, porque en realidad son todas canciones que fueron compuestas en la guitarra acústica y tuvieron su versión grupal, pero ahora recobran su protagonismo acústico, que es lo que le da una cierta intimidad, ¿no? Que es lo que valoro en este tipo de conciertos. Tal vez en canciones se dé el proceso opuesto a convertirse en lo que fueron al principio, como La Marcha de la Bronca, que tengo entendido, al principio era una canción con guitarra, después se generó todo lo que fue en la grabación. Tendrían que ser canciones al desnudo. Claro, sí, la verdad es que la mayoría de las canciones que yo he cantado y he grabado nacieron de una guitarra acústica, de la intimidad, de la composición, que creo que es una cosa que también ocurrió con los Beatles y con los Rolling Stones y con la mayoría de los grupos. Todo nace de una intimidad en la que uno va improvisando y va capturando las improvisaciones y las va encerrando en un módulo de canción, y ese es un procedimiento que todavía mantengo. Mi oficio principal es componer canciones y sigo haciéndolo, sigo como imaginando
algún disco próximo, pero todavía voy muy al principio. Voy empezando 3, 4, 5 canciones, pero algunas las voy descartando y voy buscando, a lo mejor aparece una del pasado que nunca había grabado y que coincide con el proyecto. Y bueno, siempre estoy como soñando con un nuevo disco, a pesar de que el otro día lo escuchaba decir a un músico que admiro mucho, que es Crosby, que decía que él también estaba armando un nuevo disco, pero no sabía para qué, porque ya los discos no se fabrican, casi prácticamente no se difunde el compacto en sí, Sí. Y además las ganancias son mínimas. No es redituable las ganancias para nada. que reporta el stream. Claro. Entonces seguimos haciendo discos un poco por dejar la constancia de lo que nos está pasando en el momento, pero sin las expectativas que teníamos antes de difundirlo, de escucharlo, que hoy los procedimientos son muy diferentes. No cabe duda que algunos procedimientos son eficaces, como por ejemplo que la gente tenga una plataforma y pueda escuchar inmediatamente que uno publica un álbum, lo puede escuchar completo ahí. Pero bueno, son formas diferentes a las que nos tenemos que acostumbrar, porque somos de la época del disco, en el vinilo, del que vinilo, traía claro. el arte, toda la información, toda la... era un álbum, como se le llamaba, álbum. Sí. Hoy día todo eso ha desaparecido y solo es para algunos coleccionistas, se hacen pequeñas tiradas y creo que ya todo pasa por el streaming o por las plataformas digitales, todo es digital. Bueno, son cambios muy, muy fuertes que ocurren, pero yo también me beneficio porque escucho la música que quiero. Muchas veces escucho música del pasado, música que escuchaba cuando era muy joven y disfrutaba mucho y ahora la tengo ahí. Y eso es una cosa también que hay que valorar. Te iba a consultar porque justamente la diferencia, ahora puedes escuchar música de todo el mundo en el instante que sale. Vos siempre contás que fuiste creciendo con los discos de los Beatles. Te iba a preguntar si acá te llegaban más tarde, si tenías que estar atento a conseguirlos, cómo era, porque es otra adrenalina también. Ahora está todo muy al alcance, en ese momento era llegar y llegar a la música que te gustaba. Sí, nosotros teníamos siempre, estábamos pendientes de la gente que viajaba y que podía traer las ediciones que salían en Inglaterra o en Estados Unidos, que era al principio. Tenía una amiga que era azafata, y gracias a esa amiga conocí discos de los Beatles en el momento que salían. Qué bueno. O sea, aquí tardaba un mes o 2 meses en salir, y ya nosotros lo teníamos fresquito apenas salía. Otras formas que existían eran a través de la radio. Había programas de radio, había uno que se llama Modart en la noche, que también tenía las novedades antes que nadie, y las publicaba, y entonces uno las podía grabar de la radio. Yo inclusive tengo amigos que han aprendido a tocar las canciones de la radio, o sea, sabían que a determinada hora había un programa donde iban a pasar el nuevo disco de los Beatles o de los Rolling Stones, y entonces sintonizaban ese programa y con la guitarra sacaban las canciones de la radio. Uno se ha ido adaptando a los diferentes formatos, pero claro, para los que estamos hace tantos años en esto, el formato digital es sorprendente, como también es sorprendente estar hablando contigo en este momento. Yo desde España, vos desde Buenos Aires, es como ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Hablando de los Beatles, justamente el último disco, Día de Sol, que hiciste con Mariano Díaz, que es un disco hermoso, escuchándolo y sabiendo que tenía de los Beatles, me di cuenta como que se enfoca como en todas las facetas Beatles. O sea, no es el Beatle romántico o el Beatle que probó drogas y usa el sitar, está todo en ese disco, y me parece excelente, es como un homenaje, un recorrido en homenaje, y también es muy sutil. O sea, si yo no te escucho a vos decirlo,
simplemente es un disco de 2 artistas increíbles que hicieron un montón de cosas hermosas y fueron probando, pero la esencia Beatles está claramente. Te iba a consultar porque sé que vos hiciste la letra y en la música. ¿La música él ya la tenía de Sí, antes? empezamos a tocar juntos porque yo empecé a hacer shows aquí y me lo presentaron como un pianista y yo lo conocía de Buenos Aires, pero muy, muy brevemente. Uh-huh. Y entonces en un momento le dije, ¿no crees que hagamos cosas juntos? A mí me gustaría tener músicas para poner letra. Y entonces resulta que él tenía mucha cantidad de músicas y bueno, me dio a elegir y me di cuenta que muchas tenían tendencias, pero después en el momento de hacerlo, de grabarlo, fue surgiendo de nosotros un fanatismo común por los Beatles, que no lo teníamos presente, o sea, no sabíamos, ¿no? Cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, no sabíamos que él, que tenía 20 años menos que yo, podíamos tener los dos tanta afinidad con una música que se hizo tantos años atrás. Uh-huh. Además, él es de los que conocen los nombres de los músicos, saben todos los datos. los discos que... Sí. Sabe todos los datos, claro, tiene todos los libros, o sea, es un tipo de fanatismo más refinado que el mío. Claro. Pero cuando empezamos a trabajar surgieron los arreglos y nos dimos cuenta que realmente estábamos muy influenciados por toda la obra Beatle Uh-huh. y eso empujó el proyecto hacia adelante, hizo que saliera con como más... un incentivo. Exacto. Yo reconozco que cuando hago discos y me hago cargo de la música, no me pasa eso, porque por más que he estado muy influenciado toda la vida por los Beatles, mi influencia musical no está tan clara, no surge tan evidente como en el caso de él, que es un excelente pianista que además toca jazz muy bien y entonces lo de los Beatles es como su conexión con el rock, claro. Digamos. A través habitualmente toca jazz porque tiene todas las aptitudes para hacerlo, es una música muy difícil, pero su conexión con el rock, viene de los Beatles y de Paul McCartney y de las carreras solistas y entonces realmente se dio una química muy, muy agradable y bueno, ahí estamos, cuando podemos tocamos aquí en España, ahora está interrumpido todo lo que es actuaciones en vivo porque lo que hay es un condicionamiento para que las salas no se puedan llenar. Uno puede tocar, pero la sala tiene que estar a mitad. Claro. A mitad de, tiene que haber espacio entre los humanos, más o menos. Claro. Entonces, y eso equivale a que no hay ganancias claro. para financiar la movida, ¿no? Porque sí, no. Con esa cantidad de público nadie gana dinero. Ahora, una consulta más respecto a esta dupla compositiva. Te escuché decir que un poco tenías ganas de acercarte a lo que has pasado con Cubero Díaz, que lo quiero mucho. Hace poco hablábamos de esas experiencias de grabaciones con vos que han tenido muy, muy fructíferas. Es más, la tapa del disco es de él, ¿no? Que es un artista hermoso. Sí. Bueno, yo tengo una deuda pendiente con Cubero, la tenemos mutuamente, que es publicar un trabajo que tenemos grabado en vivo, que en realidad son muchos conciertos, entonces hay que hacer una selección de lo mejor de cada uno y de lo que no tiene errores y de lo que suena mejor. Sí. Pero es un trío que teníamos con Rubén Izarralde, el mono, sí. que se llamaba Tribu Sur. Son todas canciones dedicadas a la Patagonia, al paisaje andino, a las experiencias que vivimos junto con él en la Patagonia. Y bueno, yo tengo el deber de publicar eso en condiciones, pues se nos dio la posibilidad de publicarlo a través del sello de Lito Nebbia, Melopea, pero no había un trabajo previo de selección, de pulir lo que en las actuaciones en vivo a veces tiene mucha polenta, sale muy bien, pero por ahí saltan errores, desafinaciones, cosas que... Entonces hay que hacer un trabajo de pulimento sobre, como si te dijera, 5 o 6 conciertos que están grabados, y yo creo que eso lo vamos a poder hacer
lo vamos a poder hacer cuando regrese yo a Buenos Aires, que calculo que será según las cosas se vayan normalizando para septiembre, por ahí. Claro, que también me parece algo muy lindo para destacar, que antes me contabas que vos vas viendo en el momento como qué querés hacer con un disco, si elegir un tema viejo, nuevo, que como ese poder de tomar la decisión sobre uno mismo, que me parece que te da la experiencia y los años de haber lidiado con productores, lidiado con discográficas, hasta llegar a poder hacer lo que a vos te gusta, ¿no? Que es lo más importante. Y ya hace unos cuantos discos que venís haciendo autoproducción, podría decirse. Sí, yo creo que es casualmente, como vos lo decís, la experiencia que uno ha tenido con los grabadores siempre han sido desagradables. Hay experiencias buenas que han favorecido y que hacen posible que todavía los discos estén en las bateas y se escuchen, pero también en otras ocasiones la postergación de publicaciones, el abandono de trabajos para recuperarlos después, y situaciones que son ajenas al arte mismo, me llevaron ya desde el año 98 a decidir editar mis propios discos, tener mi propio sello y tomar las decisiones. Y esto me ha dado una libertad muy grande. Tal vez me ha también marginado un poco de popular, la industria. Tal vez, claro, la industria. De la industria y sí, del público masivo también. La posibilidad de llegar masivamente al público muchas veces está condicionada por la difusión, y la difusión generalmente está manejada por convenios entre 3 o 4 sellos grabadores multinacionales y las radios y los medios de difusión. Ahora, surgiendo las redes sociales, se amplifica un poco ese circuito, porque uno puede hacer un trabajo de promoción del material, subir los videos a las redes, y entonces con mucha voluntad puede lograr un poquito más de difusión. Pero en este momento los músicos difundidos son los que están bajo el paraguas de las multinacionales. Sí. Sean músicos de rock o de cualquier otro estilo, pero bueno, es como que las multinacionales brindan un espacio de promoción muy amplio, y cuando uno se vuelve autónomo y autoproductor, queda totalmente afuera de eso, y entonces tiene que hacer el trabajo autónomamente, y a veces funciona, a veces no, pero con el tiempo las obras quedan en el catálogo y pueden ser valoradas por aquellos que realmente les interesa el autor, les interesa el repertorio, entonces se meten en donde sea necesario para llegar a la obra, y inclusive existe todavía un circuito de publicaciones en compacto. Yo siempre, tanto yo como otros músicos, tenemos nuestra tirada de compactos que oscila en mayor o menor cantidad. Algunos fabrican 1000, o algunos fabrican 500, otros fabrican 5000, dependiendo de la expectativa. Claro. Pero existe todavía el compacto, y hay sellos grabadores, distribuidores más que grabadores, que apuestan a la supervivencia del compacto. Que eso es lo importante, que se invierta, ¿no? Que es algo que tal vez en el principio se hacía más, no sé, igual, porque ustedes con Pedro y Pablo también tuvieron que lidiar con esto desde el comienzo, ¿no? Con las cosas impuestas por los de arriba, la censura, así que me parece que está buenísimo también por el hecho de que el artista, como al desprenderse de eso, es una apreciación personal con vos, por ejemplo, empezaste a hacer cosas mucho más variadas, tango, empezaste como a abrirte a algo que se ve que era, no sé, una necesidad interna de expresar que tal vez no iba justo con lo que te pedían desde las industrias. Tal vez estoy errado. Sí. Yo debo confesar que empecé a hacer tango cuando todavía estaba en un sello nacional que se llamaba Discos Aguilar, que desapareció.
Pero el productor, se llama Víctor Ponyman, era músico también. Entonces podía convencerlo de que yo quería hacer algo que no tenía nada que ver con lo que había hecho hasta ahora. Y se sorprendía, pero me apoyó y ahí están los 2 discos que grabé en ese sello, uno de 4 temas, que era un EP, y otro, casualmente, Canciones para Vivir Mejor, se llamaba. Son discos que todavía están bastante en funcionamiento, digamos. Hay gente que los tiene y que está la edición en compact todavía. Así que esto de elegir realmente lo que yo quería hacer, más allá de la elección del público, me ocurrió ya desde que estaba todavía bajo el paraguas de sellos nacionales. Y después lo que me ocurrió fue cuando empecé a autoproducirme, es que a veces hice convenios con multinacionales para que distribuyeran. Y también me fue bien con eso. Por ejemplo, el disco Clásicos, del año 2006, fue un disco que fue distribuido por una multinacional. Afortunadamente eso lo hizo parecer. Acá tengo un compañero de ruta. Lo estaba escuchando y me daba mucha ternura, pero no quería interrumpir. ¿Cómo se llama? Es una gata, se llama Leia. Ah, Leia. ¿con la princesa Leia? Como la princesa Leia. Pero me está pidiendo salir, así que le voy a abrir. Dale, si querés, no sé qué querés tocar, lo que sea será un placer. Bueno, ¿vos querés escuchar algo en especial? Lo que vos quieras. Yo soy una fan, tengo que admitirlo, así que lo que te parezca. A ver qué se me ocurre. Teniendo tanta canción debe ser difícil elegir, ¿no? Repertorio. Sí, el procedimiento es, digamos, lo que a uno se le viene a la cabeza, que cree que puede cantarlo recordando. Yo ahora se me viene a la cabeza esta, por ejemplo. Una vieja canción que solía cantar con mi hermana María José. Se llama Que no termine el día. No comienza mi día con la alborada, sino con tu sonrisa desatada. No hay ocaso capaz de alzar estrellas si no haces sonrosar al cielo seria. Por ese fruto de cristal sangrado, yo busco entre tus labios mi pecado. Por la mañana que inventó tu risa, navega en mi canción una caricia. Vuelve a reír, corolas en tu boca, rocío en tus pestañas. Que no termine el día. Luna de sal, lejana huella, las sílabas del beso son estrellas. Noche de sol, no existe el día si toco tu sonrisa con la mía. Beso tu beso deteniendo el tiempo, a ver si se detiene aquí la vida. Ríe por Dios que nos derrota el sueño
A veces uno duerme y se le va la dicha. Vuelve a reír, corolas en tu boca, rocío en tus pestañas. Que no termine el día. Deja la noche allá en tu pelo, que a veces uno duerme, se le va la dicha. A veces uno duerme, se le va la dicha. A veces uno duerme, se le va la vida. Bravo, hermoso, hermoso. Feliz cumpleaños a María José, que cumplió hace unos días. Sí, exactamente. Canceriana de Como yo. primer decanato. Vos también, ¿de qué decanato? 28 de junio. Ah, claro, estás en En 40. primer decanato. Sí. Muy bien. Eh, Yo siempre me llevé bien con los cancerianos. ¿Vos de qué sos? Y con los piscianos. Escorpio. Ah, mira, muy bien. Y bueno, somos animalitos de agua, ¿viste? Escuchándote cantar, aprovecho y te hago una consulta que siempre me parece algo muy destacable y admirable de vos, que es cómo conservás esa voz impresionante. Yo sé que sos una persona muy profesional en lo que haces, con el sonido, con todo, y me imagino que esto de poder conservar la voz tiene que ver con que te dedicas al instrumento, porque es un instrumento, ¿no? A cuidarlo. Sí, a cuidarlo y sobre todo a activarlo, a mantenerlo activo, porque una de las amenazas, tanto de la guitarra como de la voz, es cuando uno va abandonando la costumbre de cantar y de tocar, y entonces se va como poniendo perezoso el instrumento. Sí. Pero yo tuve, esto yo siempre lo trato de difundir, tuve una gran profesora de canto, que falleció desgraciadamente, que también fue profesora de otros grandes vocalistas como Ricardo Mollo, Nacha Guevara y otras que no me acuerdo ahora, pero un montón. Y a mí me rescató en un momento en el que yo estaba con mucho trabajo en la época de Pedro y Pablo, años 80, y me había producido un desgaste muy grande de la garganta a través de las giras y las continuas grabaciones, y estaba muy pinchado. No fue la primera vez que consulté a un profesor de canto, hice una peregrinación por varios y no encontraba el... Y bueno, esta mujer que se llamaba Susana Rossi me dio una técnica que yo todavía la pongo en práctica, si puedo, cuando tengo un concierto importante, la pongo en práctica todos los días, son ejercicios vocales, y al mismo tiempo, por supuesto, cuidar el instrumento, no tomar bebidas congeladas, ni fumar, ni en este momento tampoco tomo alcohol, o sea, tratar de hacer una vida sana de acuerdo a la edad que uno tiene y respetar mucho esto que te decía de la práctica continua del canto. A veces me pongo a cantar canciones de los Beatles, eso con tal de mantener activo la gimnasia del canto. Sí. Y afortunadamente, bueno, la técnica que me proveyó esta mujer todavía me permite cantar las canciones en la tonalidad original y también me permite componer con la voz, que es lo que he hecho toda la vida y que, claro, es una cosa que también necesita que la voz esté flexible, ágil, plástica, para poder componer las melodías con la voz. O sea que soy un agradecido, un 100%,
a lo que hizo Susana Rossi por mí, como calculo que también lo debe ser Ricardo Mollo y todos los que pasaron por su enseñanza. Claro, y hablando de mantener en práctica, vos que sos un escritor, poeta, porque tus canciones sé que muchas, por ejemplo, han comenzado como una poesía sin música y luego se le ha agregado la melodía, ¿también practicás con la escritura o eso es más, tal vez como no es un instrumento que hay que estar un músculo, puedes relajar un poco más? ¿O sos de escribir constantemente o...? Sí, no constantemente, pero sí, por ejemplo, a diario yo tengo una serie de proyectos canciones que están por la mitad o que las corrijo, necesito corregir mucho, hay canciones que por más que las corrijo no me gustan y no cuajan, no encuentran su punto y las abandono, pero esto es una tarea diaria, yo todos los días en algún momento, o casi todos los días, me siento a completar trabajos que generalmente tienen el protagonismo de la letra, ¿no? O sea, esta pasión por escribir me lleva a que la canción esté como centrada en la letra, el eje de la canción. Por eso cuando yo escucho, la gente me manda o me invita a escuchar lo que hace. Y lo primero que me pasa a mí es que me identifico con los trabajos en los que se escucha, se entiende lo que se canta. No los que están sepultados abajo de una banda y no se entiende nada de lo que canta y hay que tener la letra escrita para entender. No, por ejemplo, por ejemplos concretos, esta banda uruguaya que se llama Cuarteto de Nos. Sí. Es una gran banda que me gusta mucho por eso, porque tiene un tratamiento de las letras muy inteligente y se entiende, ¿no? O sea, no hay que estar descifrando. Y esto que contás es, creo que uno de lo que ha generado tanta atracción desde aquellos tiempos con Pedro y Pablo, porque no sé si fue el Festival Nacional de Música Beat o un festival así, que les destacaron, escuchen la letra de estos muchachos porque la banda que ustedes llevaban era muy diferente a los formatos de las otras bandas que estaban participando. Como que las letras fue lo que más impactó, ¿no? Sí, exactamente. No solo que la banda, sino que no teníamos banda. Claro. Íbamos con las dos guitarristas, ¿viste? Con las dos guitarristas y nos abuchaban porque no podíamos competir contra todas las bandas que estaban en el certamen, que era bastante numeroso. Nosotros éramos el único dúo acústico que no tenía apoyo grupal. Entonces, gracias a que los miembros del jurado y los presentadores le advirtieron al público que escuchara las letras, fue que ganamos ese festival. Y en general, sí, las letras han sido como la llave que nos permitió como dúo entrar en el público y sigue siendo para mí la llave que me permite tener una voz diferenciada de los demás. O sea, la gente sabe que cuando yo canto una canción voy a insistir en tratar de decir cosas a través de la letra, de cosas con las que la gente puede estar de acuerdo o no, cosas que a la gente le pueden gustar o no, pero hay una identificación mía con la palabra que me viene de mi admiración enorme por John Lennon, Bob Dylan, Paul Simon y otros grandes escritores, bueno, en la lengua hispana, Silvio Rodríguez, Juan Manuel Serrat, y tantos otros que han hecho un trabajo con la letra realmente importante. Me parece muy bueno el mensaje y clarísimo de Día de Sol, o sea, la variedad aparte de temáticas, porque no es un disco que simplemente se centra en algo puntual, sino que pasa por el amor, pasa por reclamos hacia los poderes que están por encima de todos, la contaminación, tiene muchas temáticas muy buenas. Te quería consultar, porque me contaste cómo se hizo la música, que ya la tenía Mariano, pero te iba a consultar si las letras surgieron todas en el momento de escribir para esas canciones o ya había letras de antes. La operativa de Mariano y yo fue que él me pasaba las músicas tocadas en piano, crudas, y yo les escribía la letra. Me tomaba bastante tiempo, era un trabajo muy artesanal, porque era
un poco tomar lo que me inspiraba en esas músicas, lo que me sugerían. Él me las daba sin ningún condicionamiento a veces algún título o algo, pero no me condicionaba para nada y yo le escribía lo que realmente me surgía. Bueno, es una práctica que yo he llevado adelante con, qué sé yo, con gente como Piero, como Marcelo San Juan, Con Cubero Gustavo Díaz, Gregorio, Gustavo Gregorio también. ese disco es hermoso también. Un bello disco con muchos arreglos de cuerdas preciosos. Claro. Bueno, el caso de Gustavo Gregorio es distinto porque son de él las letras. O sea, eran canciones que compartíamos cuando éramos muy jóvenes en la casa de la calle Conesa. Sí. Y él las componía y las iba soltando así como a borbotones. Y con el paso de los años yo lo convencí de que tenía que grabarlas. Entonces ahí le puse la voz. Pero esas son canciones compuestas por él. Hemos hecho, sí, en colaboración un par de temas que están en álbumes míos, y uno en el álbum de Pedro y Pablo, Unidos por el Cantar. O sea que la mecánica de ponerle letra a las músicas es algo que me gusta mucho, casi tanto como la de hacer música y letra yo. Claro, o sea, porque me da una capacidad, una libertad de expresión muy grande, y me quita también la responsabilidad enorme de escribir una música que esté a la altura de un texto, ¿no? O sea, sí. Son aparte, las dos cosas. No sé qué tan autoexigente sos, pero me imagino que tener la carga sobre todo, la música, el mensaje y todo, debe ser más fácil entregarse un poco al arte ajeno de alguien que encima seguramente admirás y conectás, y bueno, y agregarle algo, un toque tuyo también. Son cosas distintas, ¿no? Claro, hay una cosa que es fundamental, que es que yo soy un gran admirador de los Beatles, Rolling Stones, y ellos eran coautores. La gran parte de la obra de los Beatles es autoría compartida. Y eso es un modelo de trabajo, ¿no? Entonces, también admiro mucho el trabajo de Bob Dylan, que es un músico que ha compuesto casi todo él, música y letra, pero también a veces ha hecho cosas en coautoría. Sí. Y entonces me parece que cuando algunos periodistas me preguntaban, pero ¿por qué compartís la autoría? Y es porque mi modelo fue el de los Beatles y Rolling Stones, que son dos grupos que se armaron en base a la coautoría. Sí. O sea, uno hacía la letra, otro la música, o por ahí los dos hacían las dos cosas, pero si no hubiera existido esa simbiosis entre dos compositores, sí. No hubiera existido la obra de los Beatles que modificó el funcionamiento de la composición en el siglo XX y que todavía tiene una vigencia extrema. Sí. Así que creo que la coautoría es algo bastante digno y que vale la pena que todos los autores la tengan en cuenta. Buenísimo. Para cerrar, ¿querés cerrar con algo musical? Ay, qué bueno, gracias. Es una canción a la luna. Si canto es porque llevo la luna adentro de esta voz cansada. Mi música está crucificada, estrellas en la cruz del sur. Llevo la canción, mi canción, que oculta las estrellas en el mar. Monto a pelo el sol y puedo con las nubes conversar. Las tres Marías de mi guitarra me arrancan de los dedos luz. Bye, 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 bye.
Guitarra por tu boca de sombras, he visto navegar la luna, el mar de tus maderas perfuma la lágrima de mi canción, pero cantaré, cantaré. La luna es un bostezo de marfil, puso el hombre su piel encima de la cáscara sutil. Le canto al hombre con voz de luna, mi blanca bienvenida en paz. Humano, bienvenido a la luna que brilla desde mi garganta. Hermano, mis palabras te cantan, clavadas en la cruz, clavadas en la cruz, clavadas en la cruz del sur. Bravo, hermoso, me encanta. Te quiero agradecer muchísimo, para mí es un placer. Para la chiquita que cantaba Mamá Marcha de la Bronca en la casa, corriendo por todos lados también. y bueno, entonces el domingo 9 de agosto, acústico, ¿no? Sí, un acústico con poesía, entre canción y canción, y bueno, un recorrido por temas variados de distintas épocas, especialmente de 2 o 3 temas clásicos, como Que sea el sol, algún otro que surge del futuro. Bueno, esos temas probablemente los voy a meter, pero también voy a meter temas de Día de Sol y de Canciones de la Guardilla, que es un álbum que compuse aquí. Claro. Ese disco fue la primera vez que viniste al programa que tenemos con Susana, estabas presentando ese disco, por eso lo recuerdo, me acuerdo de los temas, porque Claro, la primera vez. Me alegro mucho porque es un disco que uno es como que va haciendo discos nuevos y por ahí va olvidando los anteriores, pero todo depende de la recuperación de algunos temas que pongan en vigencia o en valor álbumes que por ahí tienen 10 años, 15 años y que a través de una canción o 2 que uno interprete en un concierto vuelven a la memoria y vuelven a la actividad. Bueno, habrá de todo un poco en este recital, yo estaré ahí atenta para escucharlo, y seguirás, no sé, te consulto, subiendo temas vos solo con la guitarra, como Pedro y Pablo con Jorge Durietz, que subieron un par hermosos también. Sí, la idea es que cada tanto elegir, hay 2 temas más que van a ser subidos en estos días, que están ya preparados, y siempre tratando de elegir temas que tengan que ver con sentirnos bien, con sentirnos mejor, o con apostar a que las cosas van a mejorar. Uh-huh. No he querido poner el acento en temas tristes o nostálgicos, y tampoco he querido tocar demasiados clásicos, temas demasiado difundidos, para aprovechar la ocasión para tocar canciones que están fuera de interpretación habitual. Pero bueno, la expectativa ahora va a ser que podamos establecer un contacto a través del streaming y del concierto, porque si nos sale bien, entonces la próxima vez ya puedo llegar a hacer uno con Mariano Díaz, a dúo, cada uno en su casa, pero coordinado, y también con Jorge Durietz, también,
preparándonos para la celebración de los 50 años. Así que esto es una prueba piloto, digamos. Claro. Está muy bien. La verdad, bueno, te felicito por todo, me alegra mucho que un artista con tanta historia siga vigente haciendo lo que le gusta, me parece lo más importante de todo, que le hagas caso a tu corazón y te explayes con lo que realmente sentís, eso me parece hermoso, y me voy a hacer cargo de lo que deben pensar todos. Gracias por estas canciones que estás subiendo constantemente porque alegran la cuarentena, así que muchas gracias. Bueno, Julieta, yo soy agradecido a vos. Realmente para nosotros es un elogio muy grande que gente de una generación tan joven como la tuya pueda apreciar lo que hacemos, porque muchas veces creemos que trabajamos para los contemporáneos o para la gente que disfrutó de nuestras etapas más populares, pero bueno, el caso tuyo nos confirma que hay un público muy joven que es sensible a lo que hacemos, y eso nos obliga también a cuidar lo que hacemos y lo que vamos a hacer en nuestros proyectos. Entonces, también yo te agradezco mucho eso y te mando un saludo especial para tu madre, Susana. Dale, gracias. Y de paso también le voy a mandar un beso a Mabel, la querida Mabel Lualdi, que posibilitó este contacto, una compañera de trabajo tuya de muchos años. Así que Claro, cómo no, muy bien. Yo también le agradezco a ella. gracias, éxitos, y bueno, te veré el 9. Un abrazo grande a distancia. Ok, Julieta, un abrazo muy grande. Gracias. Que estés bien. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.